La pregunta que muchos tienen es cómo Carlos Salinas de Gortari, que es considerado por algunos como uno de los presidentes más inteligentes que ha tenido México, cayó tan rápidamente en desgracia al salir del poder. La respuesta puede estar en las casi 600 páginas de su nuevo libro, La década perdida. Hablamos con él en Washington cuando fue a recibir un premio y donde salió a defender el Tratado de Libre Comercio que él negoció con Estados Unidos y Canadá. ¿Usted cree que fue el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 20 años? En ningún momento un presidente puede hacer un juicio sobre sí mismo. Yo conozco mis aciertos y sin duda, mejor que nadie, conozco mis errores. Cuando Salinas de Gortari deja la presidencia en 1994, millones de mexicanos pierden sus casas, sus empleos y sus ahorros en una terrible crisis económica. Usted está culpando a Ernesto Zedillo por esto. Bueno, es que así son los hechos y los hechos están documentados. Pero usted se está quitando de culpa de lo que ocurrió. Al contrario, yo dije que había una serie de problemas, nada más que ellos, con esas decisiones fatídicas de diciembre y las siguientes, convirtieron un problema en una crisis, y esa es la diferencia. Usted dice ellos, se refiere a Ernesto Zedillo de su gobierno. Sí. Pero usted escoge a Ernesto Zedillo, señor Salinas. Fue una circunstancia dramática a la muerte de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, cuando en esas horas aciagas, de enorme dolor personal y de una consternación nacional, el PRI tuvo que seleccionar un candidato sustituto. Sí, pero fue usted, o sea, yo creo que ahora ya podemos decir que era usted quien escogió a Zedillo. Pero, que hombre, escogió usted a Colosio. Era una decisión en la cual el presidente de la República, que provenía del PRI, tiene una gran influencia sobre el partido. Si usted no hubiera querido Zedillo, no sale presidente. Pero si el PRI se hubiera resistido, tampoco, ¿eh? Un año. Salinas de Gortari sale en defensa no solo de su presidencia, sino también de Raúl, conocido por muchos como el hermano incómodo. ¿Usted critica entonces a Zedillo? ¿No será porque Zedillo manda a arrestar a su hermano Raúl? O sea, es decir, ¿no hay razones personales en todo esto? Mire, sin lugar a dudas, hubieron hechos que lastimaron mucho a mi familia. El nombre, reputación. Raúl Salinas de Gortari fue acusado formalmente de planear el asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu. Estas son imágenes filmadas poco después de su muerte, en septiembre del año 1994. Porque acusan a su hermano Raúl de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y también de haber recibido dinero del narcotráfico. Y los hechos que han demostrado que ambas acusaciones fueron fabricadas. Ya los tribunales en México exoneraron a mi hermano y después de 10 años de injusto encarcelamiento dijeron, es usted inocente, váyase a su casa. Raúl pasa más de una década en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya y luego es liberado. Pero aún hay preguntas sobre su fortuna personal. Usted habla en su libro de que en México, después de su presidencia, hay muchísima impunidad. Pero ¿no es acaso impunidad que su hermano Raúl se haya enriquecido abiertamente durante su presidencia, señor Salinas? Mire, Jorge, él está ahorita sujeto todavía a un proceso de lo que se llama enriquecimiento inexplicable. Esperemos que el proceso concluya para ver si lo que se afirma y se promovió en los medios desde las esferas del gobierno se sostienen los hechos o también fue una fabricación. La Procuraduría General de la República informó que Raúl tenía 123 propiedades, 37 en el extranjero, 86 en México. Era el hermano del presidente. Si se tuvieron por malos procedimientos, el juicio lo determinará. Pero ¿no le parece a usted que hay algo muy raro cuando su propio hermano tiene documentación falsa? ¿O para qué quiere ese hecho, falsa, y así él lo ha explicado en sus propias testificaciones, lo reconoció y lo castigaron por eso. Y me pareció muy bien que lo castigaran además. Estos son los pasaportes falsos de Raúl Salinas de Gortari. Nótese cómo los nombres son distintos. El patrimonio de la familia Salinas, aún 14 años después de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, sigue generando muchas preguntas. La gente quiere saber de qué vive, señor Salinas. O sea, ¿es usted millonario? Yo vivo del ingreso y el patrimonio que declaré ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Pero es millonario. O sea, usted siempre ha tenido puestos públicos, ese es el punto. ¿Cómo puede vivir como millonario? ¿Y por qué me califica usted de esa manera sin tener una sola evidencia? No, le pregunto. No, es que no es una pregunta, casi en la pregunta hay una afirmación. Usted está compartiendo el estereotipo que se ha formado a raíz de este reclamo enorme de los mexicanos de por qué perdimos nuestro patrimonio a partir de 95. La historia del otro hermano del expresidente, Enrique, aún está sin esclarecerse. Enrique Salinas de Gortari fue asesinado, aparentemente dentro de un auto, en circunstancias muy extrañas en diciembre del 2004. Pero, ¿quién lo mató? ¿Y por qué? Lo que ha documentado la autoridad
que ha estado haciendo la investigación es que hubo un intento de extorsión sobre mi hermano. Ellas concluyen que en el intento de extorsión fue que lo victimaron. Pero ocurrió durante la presidencia de Vicente Fox. Es decir, ¿usted cree que el gobierno de Vicente Fox tuvo algo que ver con el asesinato de su hermano Enrique? Yo no hago ningún señalamiento específico al responsable de la presidencia, ni mucho menos, Jorge. Lo que digo es que todavía en las procuradurías, en esa época, había agentes que tenían una agenda particular, agenda que utilizaban para su propio beneficio. A casi 20 años de las controversiales elecciones de 1988, Carlos Salinas de Gortari aún insiste en que él no ganó con fraude. Su contrincante, Cuauhtémoc Cárdenas, siempre ha asegurado que él fue el verdadero ganador. ¿Usted ya abiertamente puede decir que hubo fraude y pedirle disculpas a Cuauhtémoc Cárdenas? Pues ¿saben lo que las actas señalan? En las actas que están firmadas por los representantes de los candidatos de oposición, pues esas actas, la suma de los votos muestra que ganó el candidato del PRI. Pero no puede haber suma de votos ahora o reconteo porque quemaron los votos. No, señor, las actas están en la Las actas, pero no los votos. Pero si las actas es donde firman precisamente los representantes de los partidos en cada una de las 55,000 casillas. ¿Cómo ganó usted 1,762 casillas con el 100% del voto? Nadie se enfermó, nadie votó por la oposición. Cuando usted va a las comunidades más alejadas del país, señor Salinas, a las comunidades más alejadas, sí, se parece a vea las elecciones del 2006. Hay casillas con 100% de los votos en las elecciones de hace 2 años, Jorge. Cuauhtémoc Cárdenas me dijo en una entrevista, y cito, estamos convencidos de que hubo fraude electoral en 1988 el 99% de los mexicanos. ¿Voto en contra del partido? Pues no sé qué encuesta haya hecho él, porque precisamente en las encuestas que se hicieron días previos a la elección, el resultado, como encuestas cercanas a una elección, validaron lo que finalmente las actas demuestran. Carlos Salinas de Gortari tiene 6 hijos y en parte, según la dedicatoria de este libro, es para que ellos conozcan mejor a su padre. Quiero terminar cerrando el círculo. Pues dirá usted cerrando las sogas sobre mi cuello porque no ha dejado una. ¿Quién es Mateo? Porque usted le dedica el libro no nada más a sus 2 hijos más pequeños, sino Mateo. ¿Quién es Mateo? Es un chiquito que tengo, mi hijo, con mi esposa Ana Paula, de 2 años. Porque me llama mucho la atención que el libro, Mateo desde luego no lo puede leer, pero me da la impresión que usted le quiere decir, Mateo, no oigas lo que dicen, mejor lee lo que yo... No, pero Mateo, afortunadamente, como mis otros 5 hijos, Ceci, Emiliano, Juan Cristóbal, Ana Emilia y Patricio, junto con Mateo, van a vivir en un mundo en que van a estar expuestos a la realidad que se vive, y lo único sí que les digo es, aquí está un punto de vista, y ustedes podrán decidir, conforme a su criterio, frente a todo lo que oyen, un balance al final de cuentas. En esta vida, todo el mundo tiene derecho a su reputación. Señor Salinas, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Gracias, Jorge. Gracias, muy amable.